Voy a intentar resumiros el estado actual que hay en España y cuál es la realidad de la implementación clínica. Estáis dentro de un hospital. Aquí arriba ahora mismo hay pacientes y en el bloque de allá está el bloque de hospitalización y hay gente en este momento que está necesitando un tratamiento recibiéndolos. Fijaos en esta primera diapositiva. El diagnóstico es el paso previo a la solución, que es el tratamiento. Entonces tenemos muchísimas discusiones. Veis, por ejemplo, el doctor Pigierro, que ha estado todo el tiempo hablando, diagnóstico de la enfermedad de Fabry, o el NIMBAC-PIC, el TISAC, y a los médicos en general nos educan en una especie de competencia intelectual a ver quién pone mejor la etiqueta. Sin embargo, el paciente no va a que le digamos la mejor etiqueta, que casi siempre después cambia en el tiempo, porque las enfermedades también van cambiando. Sin resolver su problema, sepamos cómo o no. La gente de quinto medicina o los que educo en farmacología clínica saben que para un médico lo importante es la terapéutica, donde la primera causa de la variabilidad es la relación con el paciente. Que el paciente tome la medicación, se la tome con fe y con seguridad en ti, en lo que le estás. Esa es la primera clave de la variabilidad de la farmacogenómica de la medicina personalizada. Que el paciente tenga fe, o suelo decir, nos están grabando, en un homínido que delante de otro homínido le dice, tómate esto que puede ser un veneno, y ojalá y tengamos suerte y vamos con ello. Lo digo de broma, entenderme, pero es conseguir ascendencia terapéutica. Eso es el efecto placebo, que es el efecto que depende de que la fisiología humana se ponga a favor del efecto terapéutico. Pero fijaos si tengo marcado amarillo, porque a veces cuando hablamos de medicina personalizada de precisión, nos complicamos en el diagnóstico, pero lo importante y al final, y no es porque sea mi área profesional, es optimizar el tratamiento. Es decir, conseguir dar una medicación u otra, no tiene por qué ser medicación. Ayer visteis que el sistema endógeno también está regulado por la farmacogenómica, que produzca el máximo beneficio con el mínimo daño. Vosotros me podéis decir, pero esto porque es necesario. Si los medicamentos los damos, sabemos la dosis que se administran y producen beneficio o no. Mirad, aquí tenéis, esto es una revisión de los últimos 20 años, del 2011 al 19, los últimos 20 años, 54 países. ¿En cuánta gente ha producido un efecto inesperado, la medicación? Lo que llamamos reacciones colaterales, secundarias, efecto del organismo humano es complejo. Y hay veces que no es ni bueno ni malo, depende para qué. No sé, aquí en otro día os explicaba el ejemplo más clásico, el sinendafilo, para que os riáis un poco. En realidad se estaba utilizando como crecepelo y en un momento determinado apareció un priapismo y la empresa dijo, pues aquí tengo un nicho terapéutico, a partir de ahí lo voy a comercializar, y aquello que era un efecto secundario en un ensayo se convirtió en una indicación terapéutica. Es decir, las cosas no son ni buenas ni malas, depende para qué las estás usando. Entonces, ¿en cuántos casos ha producido una reacción adversa a los medicamentos? Y ahí lo tenéis. Las reacciones adversas en la última década, en los últimos 20 años, se han triplicado. Cuesta muchísimo sacar un buen producto al mercado. Cuesta mucho. No voy a poner datos de ese tipo en la industria farmacéutica, pero hemos conseguido en la historia de la humanidad remedios terapéuticos. Hablaban de la epidemia de SIDA que vivimos, de COVID. La hemos conseguido resolver los humanos. Es decir, tenemos un arsenal terapéutico fantástico, pero que sin embargo no está exento de reacciones adversas. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que vamos a poner una solución y vamos a intentar que las reacciones adversas sean las menores posibles? Ahora mismo se han triplicado hasta el punto, como veis en ese estudio de la OMS, donde está marcado en rojo, que las reacciones adversas a medicamentos hay que considerar una crisis. Y ahora os voy a explicar por qué. Sobre todo porque esto es prevención cuaternaria, que es disminuir el daño que se genera cuando uno intenta hacer el bien. No basta querer hacer el bien, es prevenir el daño que se genera. Pero ahora viene la eficacia. Vosotros creéis que un fármaco siempre es eficaz y que lo das y que siempre va a funcionar. En esa diapositiva que tenéis ahí está marcado en gris oscuro cuando realmente es eficaz y en total en la barra cuando sería eficaz al 100%. Fijaos que en la mayoría de las situaciones terapéuticas el fármaco sobrepasa el 50, el 60, siempre hay un grupo de pacientes que están marcados ahí en gris claro en el que los fármacos no funcionan. ¿Cuál es el objetivo, por tanto, de la farmacogenética o la medicina personalizada? Lo que tenéis en la balanza de la izquierda. Intentar que el fármaco produzca la máxima eficacia con la máxima seguridad. Siempre hay un riesgo de daño. Siempre. No creáis las herboristerías, tomaros esto que nunca pasa nada,
porque solo hay cuatro estudiantes de medicina. ¿Cómo se llama la reacción adversa producida en ausencia de administración de la medicación? Nocebo. Es la intención de tratar, no necesitas medicamento. ¿Veis? Estos son estudiantes de medicina bien entrenados, los mejores de España. ¿Y cómo se llama la reacción el efecto terapéutico del fármaco producido sin necesitar el fármaco? Y es gratis. ¿De qué depende? Poner la fisiología del paciente a favor del efecto terapéutico. La ganancia terapéutica, que es la obligación del médico. Aparte de conocer la herramienta, que es la farmacología, es la administración de la terapéutica. Estos son estudiantes de farmacología clínica en el penúltimo año de medicina. Porque al final lo que hay que conseguir que se produzca daño no depende del fármaco solo. Depende cómo lo percibe el paciente. Y entonces es manejar esa interacción del daño que se produce y el beneficio que causa. Eso es la terapéutica en medicina, y lo que hace la medicina personalizada es darnos herramientas para, conociendo el riesgo de una persona a que se produzca una reacción adversa o un fallo terapéutico, prevenirla. Si uno sabe que en esa familia o en ese paciente hay cierta vulnerabilidad a que un AINE provoca una mutación, no voy a hablar del gen, una hemorragia digestiva, pues le va a decir, bueno, en esta época procura no comer tal, procura no comer cual, cálmate después, etcétera, etcétera. Una estrategia de prevención para evitar que eso ocurra. Luego, por tanto, ¿cómo podemos conseguir disminuir las reacciones adversas a medicamentos? Solemos dividir en medicina, y yo creo que lo ha comentado antes el doctor Pizierro, hablamos por especialidades. Lo estaba comentando ahora con el doctor Plaza ahora en el café, y hablamos, la mayoría de la farmacogenética piensa en el fármaco. El proyecto medial que os hablaré ahora se llama Patient-Centered Therapy, es decir, estamos centrados en el paciente. Una persona a la que se le ha sometido una doble mastectomía, una mastectomía bilateral, va a tener una alteración del estado de ánimo. Y el oncólogo va a decir, es que eso hace el psiquiatra. No, perdón. Va a tener una alteración del estado de ánimo. ¿Necesitará un analgésico, creéis? ¿Le dolerá? Después de haberle quitado las dos mamas, seguro. Un oncólogo va a pensar en el tumor y nos va a hablar de dianas tumorales. Pero para que el fármaco se vayan a llamar mutaciones somáticas, y la van a hacer los patólogos. Pero sin embargo, para que el fármaco llegue al tumor, tiene que absorberse, metabolizarse, excretar, y eso serían las variantes germinales que harán los genetistas. Y parecen como dos mundos. Sin embargo, para que el fármaco llegue al tumor, tiene que no interaccionar. Luego, desde el punto de vista del paciente, no hay variantes germinales y somáticas. Son todas las condiciones genéticas que hacen, primero, que el fármaco llegue al paciente, llegue en la concentración suficiente y llegue a un receptor que no está mutado. ¿Nos sirve el receptor? Sí. Si el receptor del tumor está mutado, se acabó la indicación, ya no hace falta dar nada. Pero que el receptor del tumor no esté mutado no nos garantiza que el fármaco sea eficaz. Porque si hay una interacción en la absorción, la distribución o el metabolismo y el fármaco no llega, o el paciente no se lo toma o no se lo toma con fe, lo más probable es que tenga todas las reacciones adversas que no hay, y por muy bien que esté el tumor no haga el efecto. Luego necesitamos nuevas herramientas, como la que ha puesto aquí el ponente anterior, Juanma Morillo. Necesitamos herramientas que nos permitan entender todo el universo por el que el fármaco pasa. Ahora vamos uno a uno porque sencillamente no tenemos capacidad. Luego, por hablaros solo de qué dosis dar, no del resto de las fases en las que un fármaco pasa, fijaos lo que tenéis a la izquierda, y han hablado antes el doctor Pizierro de los ensayos clínicos. Cuando hacemos un ensayo clínico, tomamos una población al azar y habrá gente con unas mutaciones, gente con otras. ¿Cuál es la dosis que sale recomendada en el prospecto o en la ficha técnica? La dosis promedio. No voy a preguntar a los estudiantes de medicina, ¿existe la dosis exacta en la recomendación de un medicamento? Dilo en alto. ¿Qué existe? La dosis promedio recomendada. A base de darlo para la mayoría, acabamos creyendo que existe la dosis exacta. No existe. No son 500. Eso es lo que a la mayoría de la población le ha funcionado. Ahora, hay que actuar siempre en medicina para lo que funciona a la mayoría, estando preparado para cuando aparece alguien que no pertenece a las minorías, integrarlo y poderlo tratar. Y aquí viene uno de los grandes problemas. Entonces, como veis, en los ensayos clínicos siempre hay outliers. Solo que si la mayoría con una dosis va bien, esa es la que se recomienda. De tal manera que, como tenéis ahí,
y he puesto de una manera, si queréis, cómica, vais a tener 3 azules en los que la dosis va a provocar una concentración plasmática, eso sería la medición de fármaco en sangre muy alta, ese paciente se intoxicará, y lo que tenéis marcado, estos 4 amarillos o 5 que han salido aquí, serían aquellos en que la dosis, aunque sea igual, va a provocar niveles plasmáticos muy bajos. Miradlo desde la clínica, pensar, no conocéis a alguien que haya dicho, yo esto me lo he tomado y a mí me ha sentado fatal, me he tomado la mitad. Mi madre decía, me las tomo todas menos las verdes, que me tomo la mitad el domingo porque voy a misa. Muy bien, mamá. Eso es individualización de la terapéutica desde la clínica. El problema, si no es necesario y es un fármaco que, bueno, vale. El problema es cuando estás en una situación de intento de suicidio, como he contado, una crisis epiléptica, es decir, se necesita realmente predecir. Luego, por tanto, todo esto va de ese que dice yo esto no me lo puedo tomar porque me sienta mal, o esto para mí es mucho, poderlo conocer antes para a la hora de dosificar, actuar dando la dosis que creemos necesaria. No solo existen metabolizadores lentos y rápidos, esto sería la adecuación de la información genética al metabolismo, pero también hay transporte, también hay absorción y hay farmacodinámica, que serían toda la variabilidad del mecanismo de acción. Tomamos un ejemplo simple que es la dosis, ¿cuánto doy? Pero también hay mutaciones, te lo doy y no te lo doy porque te puede producir una reacción de hipersensibilidad, otras de, aunque la dosis sea buena, no se transporta, otra, aunque la dosis sea la adecuada, no llega o no actúa sobre el receptor adecuado. Por simplificar, algo que entendáis todo, la dosificación. Vais a tener metabolizadores normales, que es lo frecuente, no es ni bueno ni malo, es lo frecuente, que son aquellos en los que la dosis que tenéis recomendada en ficha técnica va a funcionar, y sin embargo vais a tener lo que llamamos lentos. Aquí por el estrado yo os podría indicar 2 o 3 y algunos sentados por aquí en la sala también, que son los de la personalidad ayer que os contaba la doctora Peña. Los conocemos porque nosotros somos parte de ellos, entre otros yo, el primero. Entonces conocemos la conducta y de cómo habéis llegado a ir a partir de autoobservarnos, de las peleas entre nosotros, sobre todo, porque claro, hablamos de la implicación del sistema en xenobióticos, que es un fármaco, pero si esa enzima, ese gen está ahí, es porque en el cuerpo humano hace algo en los endobióticos, que serían las funciones relacionadas con la fisiología, ¿me entendéis? Es igual que el analgésico. No se ha inventado el sistema opiáceo para que entendamos la morfina. Está ahí porque tenemos morfina endógena, la betatorfina, que es 20.000 veces más potente que la heroína. Luego, cualquier fármaco tiene dentro, dicho de una manera para la gente que no está haciendo medicina o profesiones en ciencia de la salud, tiene algo endógeno que está ahí. Luego, cuando hablamos de farmacogenómica, estamos hablando de lo que hace para lo que tomamos de fuera, xenobióticos, hierbas, fármacos. Pero hay que pensar siempre que algo está haciendo en el mecanismo endógeno, que sería su relación con el mecanismo de endobióticos. Por eso los citocromos, los genes que tienen que ver con antidepresivos, antipsicóticos o psicofármacos, los empezamos a relacionar ¿con qué? Con la conducta humana, con aquellos síntomas para los que se tratan esos fármacos, que fue lo que explicaron ayer, ¿no? Entonces, por tanto, hace ya bastantes años, esto era concretamente de la época de mi tesis doctoral, 1986-87, el doctor Pijero, alumno interno conmigo en la tesis doctoral, teníamos 4 años de diferencia. Esta es la primera vez que se describen, viendo fármacos sin saber genes, fuimos a mirar los niveles plasmáticos y miras la cantidad de fármacos que hay y la cantidad que se ha producido de metabolito, ¿dónde está la mayoría de la población? En eso que en una escala logarítmica está marcado con 0, que sería, hay la misma cantidad de fármaco metabolito, es decir, la gente más frecuente, los normales. Sin embargo, si observáis la gráfica, y esos son datos reales de 925, los primeros que se estudiaron en Europa del Sur, de hidroxilación del 2D6, en este caso con debrisoquina, veis a la derecha donde hay una antimoda, es decir, el ratio fármaco-metabolito se sitúa, en aquel caso, en la izquierda de la gráfica, y aquí sería acá. Son gente que cuando miras en sangre o en orina, no hay metabolito y todo se ha quedado en forma de fármaco. ¿Qué está pasando? Que el fármaco no se está metabolizando, no se está excretando. ¿Cuál será la respuesta en esos individuos? Una respuesta muy elevada. Todo aquello que tenga que ver con, depende si es profármaco o fármaco. Si la respuesta depende del metabolito, que ocurre muchas veces, en ese caso lo que observamos es no respuesta. ¿Habéis seguido? Y esta es la primera vez, y fue la primera vez, y aquí está el doctor Dorado por detrás, que lo puede atestiguar, que se vio en el mundo este grupo de individuos
y los mirábamos. Tengo un láser. Pues qué bien, qué maravilla. Esto es la tecnología. Yo creí que pensando... Aquí tenéis este grupo de individuos. Gracias. ¿Veis ese grupo de individuos? Que cuando fuimos a mirar el nivel plasmático nos encontramos que tenían todo en forma de fármaco, de metabolito y casi nada de fármaco. Le llamamos ultrarrápido y sabéis lo que queríamos que era. No teníamos ni idea. Lo primero que hicimos fue... No está por aquí el doctor Covaleda, los dos hicimos las primeras tesis en farmacogenética en este país, fue mirar el sexo, el alcohol y el rock and roll. Miramos el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, estuvimos mirando factores que tuvieran que ver, incluso estudiamos gente en unos carnavales en Badajoz para ver si al final del carnaval aquello se había acelerado. Lo conocerán los que sois familiares de médicos de aquella época, no encontramos nada. ¿Y esta gente acelerada, quién será? Muchos años más tarde, no os voy a contar la historia, coincidió en el tiempo, yo me fui de aquí y trabajando en el Instituto Karolinska de Estocolmo, es verdad, estaba allí y fue una de las enfermeras la que tomando un antidepresivo no llegaba a nivel y le medíamos el nivel y no tenía, decía aquí ¿qué pasa? Y entonces se vio que portaba hasta 30 copias del gen. Pero la biología molecular vino después de la observación clínica. Luego ahí tenéis en esa gráfica, y es algo que discutimos en el equipo, fenotipos metabólicos están los normales y el que no tiene función. Para ese que no tiene función son para los únicos en el que la biología molecular es 100% predictiva. Si no hay gen, hay dos elecciones, no hay proteína. Si no hay proteína, no hay función. Lo puedes directamente decir, baja la dosis al mínimo o no te lo tomes si no puedes. Ahora, para el resto, las combinaciones de alelos que tenéis pueden ser 1 activo, 2 activos o más de 2. ¿Cuánto es la proteína que se ha formado? ¿Qué activa es? Depende del conjunto de ambiente que rodea a la enzima ya formada. Luego, las guías y recomendaciones que de una manera simple dicen solo a partir del número de copias di lo que se tengan que tomar, son una sobresimplificación, una aproximación teórica que debe ser modificada en función del conjunto de factores que concurran al paciente. Por ejemplo, el más importante, ¿por qué puede variar la relación entre el genomo y el fenotipo? ¿Cuál es el primer factor que se te ocurre? Entre el gen, tú dices, es lo mismo, ¿quién es más rápido? ¿Alguien que tenga un alelo activo o dos? Depende. Y si está tomando 2 fármacos inhibidores de la enzima, el que tiene uno y el que toma 2 no tiene ninguno. A saturar la vía y tenemos lo que se llama, no está Carla que le da tesis mañana, fenocopia. Luego, primero que tenemos que mirar, si queremos llevarlo a la clínica, no estamos en el laboratorio, no es solo los genes, sino qué circunstancias concurren, para empezar, qué medicación. Luego, el informe de seguimiento que se está dando en Medea, que aquí tenéis a la doctora Mariloli, que está aquí, junto con Patricia, alguna más, lo que estamos mirando ahora es la comedicación, el informe de medicina personalizada que hacemos en este hospital. Espero que me estéis siguiendo. ¿Qué ha pasado en España? Esto lo he contado muchas veces, lo están grabando. Os hablo en lo verde, lo que es la fase 0 de implementación. Había unos investigadores que estábamos haciendo cosas y eran cosas que quedaban ahí. La EMA, la Agencia Europea del Medicamento, crea el Pharmacogenomics Working Party, que es un grupo de trabajo pegado al CHMP, el Comité de Medicamentos de Uso Humano, que cada vez que hay un fármaco en el proceso de evaluación para ser implementado, nos consultan. Ahora ha cambiado, Ámsterdam, nos consultaban. ¿Hay algún gen que podamos incluir en la recomendación de este fármaco para prevenir de que se produzcan reacciones adversas? Y poco a poco, en el nivel regulatorio, es decir, en ficha técnica, empezaron a aparecer recomendaciones. Y ojo, los estudiantes de medicina lo saben. ¿Quién manda, el nivel regulatorio o el nivel científico en la utilización de un fármaco? El regulatorio, la agencia. Lo otro es ciencia, que está bien. Pero desde el punto de vista del marco de administración en medicina es la agencia española y la agencia europea. Nos guste o no nos guste, si no hay que cambiarla. Por eso planteamos el proyecto Cuántica sobre las fichas, porque es lo que es obligatorio. Lo otro son opiniones más o menos cualificadas de una sociedad científica o de lo que fuere. Con esa situación regulatoria aparece un lobby donde no podemos dejar atrás. Lobby digo en el sentido positivo. La Fundación Instituto Roche, el doctor Federico Plaza que está aquí, y una serie de gente en el país que dice España estaba distraído con el piolín y otras cosas.
Y en un momento les llega el rumor a los senadores de España que no nos graben y si no cortar esto, entre tanta cosa, a ver si hacemos algo que merezca la pena y convocan una comisión en el Senado. Estos son parte de los que hace la Fundación, conseguir llevar temas de la sociedad a los científicos que nosotros no escalemos a los lugares y se reúnen los senadores de España y crean una comisión y dicen, ¿para qué podemos utilizar la genómica? Estaba España, que no os quiero ni contar el telediario, piolín para allá, piolín para acá y nosotros llamándonos en el Senado preguntándonos cómo se podía llevar la genómica. El doctor Plaza fue uno de ellos, a mí también me convocaron como miembro de la EMA, y dijimos, hay que llevar la genómica al sistema de salud y en mi caso, cumplan lo que dice la EMA. Ya está, y lo que dice la agencia española, cumplan la regulación. Y no sabemos por qué se alinearon los astros y resulta que el Ministerio de Sanidad convoca la Comisión de Genómica, ahora os voy a explicar, del Sistema Nacional de Salud, nos convocan por primera vez y España es el primer país que decide incluir un paquete básico de servicios para toda la población. Esto que oís aquí y que suena así dicho una tarde como somos la única sociedad del mundo que tiene por ley estas cosas que pasan en España, sí somos así. También hace 400 años, 500, 3 cogieron un barco y se fueron para América y han dicho, no, todo el que viva en España es obligatorio hacerle un análisis genético y prevenir y prescribir, mirando la genética. Es obligatorio. Claro, hay que estudiárselo, hay que hacerlo, pero así es como está. Mirad, estos son los datos de la Agencia Europea del Medicamento, que dicen que total, en este momento, estos son datos que revisamos hace unos años, el 34% de las fichas técnicas de los medicamentos que se utilizan por el proceso centralizado de aprobación tienen un biomarcador genético. Ha dicho, antes de dar esto a un paciente, mire su genética. Es decir, tienen una condición para prevenir una reacción adversa. Posteriormente el Senado dice, si hay una regulación, aquí tenéis el resumen de la intervención que hice. La mía, la contestación con los senadores fue fácil. Cumplan la regulación para medicamentos que ha hecho la EMA y la FDA. Lo que os digo a vosotros, todos los días la ficha, la agencia, la ficha, la agencia. Ese es el marco regulatorio y si no hay que cambiarlo. Pero ese es el marco regulatorio en medicina. Total, que la ponencia del Senado recomienda la utilización de farmacogenética. Y fijaos lo que dice la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Un biomarcador farmacogenómico, habéis tenido una clase de biomarcadores, es la evaluación de un dato biológico para, a partir de la genética, recomendar un fármaco. Está en el boletín oficial del Estado. No es algo que nosotros nos hayamos inventado. Lo vais a tener en las diapositivas, ¿veis? Un análisis farmacogenómico se realiza en personas que necesitan ser tratadas con determinados medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Es decir, si España autoriza un medicamento para ser utilizado en el Sistema Nacional de Salud, tienen a la hora de usarlo, igual que dirá, hay que tenerlo en frío, no se le puede dar a niños, cuidado con las embarazadas, no se puede conducir. Algunos de ellos dirán, hay que hacer un análisis genético antes de usarlo. Lo dice la cartera común de servicios. El 23 de junio del año 23 nos reunimos en la cartera y se aprueba. Y este es el compromiso que aparece en el BOE, que os lo voy a leer porque sé que cuesta que entre la ficha, aunque yo sé que los estudiantes de medicina no se lo voy a preguntar. Dice la cartera de servicio. Los servicios de salud de las comunidades autónomas que no puedan ofrecer alguna de las técnicas, tecnologías o procedimientos contemplados en cartera en su ámbito geográfico, establecerán los mecanismos necesarios para que los usuarios que lo precisen, para derivar al usuario que lo precise al centro o servicio donde pueda ser facilitado. Es decir, si una persona va a un centro de salud de este país o a un hospital y no tiene su sistema sanitario, el SERMAS, el SERGAS, tiene que derivarlo a otro lugar para que se le estudie. Esto es el boletín oficial del Estado, palabra de Dios. Esto es la ley. Y así es como está. Los estudiantes de medicina de aquí son los primeros entrenados en manejar esto, porque lo vemos todos los días. Entonces, la farmacogenética en nuestra época se refería a la calidad de la prescripción, a hacer las cosas bien. Hemos cambiado el marco de calidad a obligación, a regulación. ¿Me entendéis? Pues ya no se trata de voy a hacerlo mejor, sino tengo obligación de hacer mi práctica de acuerdo al marco legal en el que la desenvuelvo. ¿Os queda claro? Os he puesto la foto del BOE, los estudiantes de medicina se lo estudiarán por si cae alguna pregunta, miro, os lo aseguro, en qué BOE, en qué número se publica la cartera de servicio. Habrá alguno que seguro que se lo estudia
para que veáis claro que es una obligación regulatoria. Insisto mucho en esto, porque si no nos vamos a la guías, a CEPIC, que es obligación regulatoria. Eso que aprueba crea una comisión el Ministerio de Sanidad, distintas personas, los que me conocéis, sobre todo el equipo que cada día me aguanta y me soporta. Carmen no está aquí hoy, creo, pero Mariloli sí, María también. Son la gente que cada día me ayuda coordinando la cartera y que hemos hecho revisar todas las fichas técnicas del país, hacer propuestas, y después de mucho debate interno en la comisión se ha decidido vamos a hacer poco, lo mínimo, para que lo pueda hacer todo el país, porque había comunidades que decían cuidado, 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 que en nuestra comunidad nadie está haciendo genómica. Y dijimos, vamos a hacer 12 genes para 23 fármacos, y ellos llamamos primario. Ahora bien, si tienes hecho el gen y toma alguno de estos 42, estás obligado a usarlo, que sería el uso secundario de la información genética. Total. Y en total, ellos dirán, pregunta, a los estudiantes de medicina, ¿esto puede caer? Primario, secundario. 23, 42, son 65 fármacos, estos son biomarcadores germinales. Ahora están los somáticos, está María escribiendo el paper, que está María Esteves, la doctora Esteves, que está ahí, lo acabamos de pasar a la agencia. Estos serían los marcadores germinales, después vendrían los somáticos. Mensaje que os debéis quedar, sobre todo la gente de medicina lo conocen perfectamente porque llevo un mes repitiendo esto todos los días. Hay 65 fármacos que hay que mirar al gen, y si tu hospital no lo tiene, te lo tienen que dar. Que lo hagan con una clínica de lo que sea, ese no es tu problema, te lo tienen que dar. Ahora bien, ¿quién da los servicios? No es el ministerio. El ministerio en España genera el marco, pero quien lo implementa es cada comunidad autónoma, esté bien o esté mal, y esto podríamos hablar, así es como está. ¿Quién regula los servicios? El proveedor de servicios es cada servicio de salud. ¿Quién lo regula? El Consejo Interterritorial. ¿Recordáis de la COVID que se reunían con todas las pantallitas? Pues se reúne el Consejo Interterritorial del del Servicio Nacional de Salud el 23 de junio del año 23. Ah, sí está ahí, Carmen, que no te he saludado, pero no te he visto, porque estoy con las gafas manchadas. Fatal. Todo lo que hacemos lo hacemos en conjunto. A veces me dicen, ¿por qué tu Word ahora pone CCM de Carmen Matamartín? Da igual, tengo varios nombres, no hay problema. Ellos, entre todos, compartimos todos. El Consejo Interterritorial aprueba por unanimidad que todos lo van a hacer. Luego está aprobado por el Consejo Interterritorial y ahora no sabemos cómo. Herramientas para la consulta, no lo quedamos ahí. ¿Cuál es la herramienta de consulta para saber si un fármaco está obligado a mirar o no? La base CGEN, la base del Ministerio de Sanidad. Cualquier persona de España, paciente, médico o familiar, puede entrar ahí y decir, voy a tomarme este fármaco, ¿qué gen tengo que mirar? Y eso es lo que ahora lo estamos cambiando. De hecho, esta semana hemos tenido alguna reunión para esto. De tal manera, como os he dicho, son en total 65 fármacos, 12 genes germinales. Ahora hemos terminado los somáticos por la agencia y se van a incorporar también. ¿Os queda claro el marco? Creo que he sido lo suficientemente vehemente, siendo el último, para que los de ciencias de la salud lo tenéis que usar sí o sí. Y sois estudiantes médicos del siglo XXI. Y los biomarcadores, los estudiantes de biotecnología, biología, etcétera, vais a trabajar en laboratorios y aparece una nueva profesión. El que analiza, de hecho se han creado dos especialidades en España, la genética clínica y la genética de laboratorio, el que analiza el biomarcador y lo pone a disposición del sistema sanitario. A continuación nos falta la regulación. ¿Qué le decimos a alguien con esa información genética? Ya sabemos que es lento, rápido, una mutación. Lo que no se nos ocurra, ¿dónde está esa información? En la Agencia Española del Medicamento, que es la tercera base. Tengo mutado el 2 de 6, tengo una variante no sé cuánto. ¿Qué le digo a este paciente? Lo que diga la agencia. Lo que diga la agencia. Es que es difícil entender que el diagnóstico a veces cae del arte, pero en farmacología es un marco regulatorio que hay que conocer si uno hace buena práctica. Entonces hemos generado una base, fue la tesis doctoral de la doctora Esteves aquí delante, está siendo continuada por Laura Romero, que está allí, por Carla Sánchez, que han hecho revisar todas las fichas técnicas de España, 17.000, una a una, para crear una base de datos donde ahora cualquier ciudadano español o iberoamericano entra, teclea un fármaco y le dice cuál es la recomendación.
Os lo comentó el doctor Dorado el primer día, no lo voy a insistir. Aquí te dice, si eres lento, el 2D6 y estás tomando nortriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, la dosis la debes reducir a la mitad. La dosis la debes reducir a la mitad, se acabó. Ahora, por una especial circunstancia como clínico dices, este paciente necesita más porque tiene este problema social. No pasa nada. En medicina no pasa nada. Está la historia clínica para eso, es el documento. Uno lo escribe. Siendo consciente que la recomendación es esta y esta, decido por este y este y este criterio hacer esto. Por eso la farmacogenómica y la medicina personalizada no sustituye al clínico que está delante del paciente y conoce todas las circunstancias. ¿Entendéis? Es una herramienta para ser utilizada en el contexto de la situación terapéutica que se produce. ¿Cuántos fármacos? Esta tesis, ahí ves, la primera autora es Estevez Paredes, la tenéis sentada en la primera fila, en la tercera, es parte de este trabajo, se ha hecho aquí, revisando las fichas técnicas, y se ha podido ver que el 55% de los fármacos que se utilizan en este momento en España tienen un biomarcador farmacogenético, pero no solo en oncología. Los oncólogos son los primeros. Eso que tenéis ahí, A, B, C, la gente de ciencias de la salud lo conoce, las otras profesiones no. A, son fármacos utilizados para enfermedades del tracto gastroalimentario. B, para la sangre. C, cardiovascular. M, musculoesquelético, sobre todo analgésicos. N, para el sistema nervioso, antidepresivos, antipsicóticos, benzos. R, respiratorio. Está en rojo marcado cuando hay un biomarcador en ese grupo, en azul cuando no y en gris cuando está dudoso. Fijaos que todas las patologías que os he dicho de todos los grupos predomina el rojo, ¿no? Luego en todas las especialidades médicas ya es una realidad, se acabó. Hay algunas que más, por ejemplo el sistema nervioso. Hoy en neurología, en psiquiatría o en estas especialidades por fuerza hay que conocer utilizar un biomarcador. Pongo un ejemplo que es muy claro, la esclerosis múltiple. Digo porque es una enfermedad grave, terminal, con mucha limitación y hay un enfermo ya que no se puede mover y se prescribe un fármaco, el siponimod. Ya ese paciente está en la silla. Fijaos lo que dice la ficha técnica. Pacientes con un genotipo 2T9, 3-3, es decir, 2 deleciones, no deben utilizar siponimod. Lo dice claro. Pero dice más. Si tiene una variante mutada, que es la 3, y la otra no, es decir, 2-3-1-3, dice, la dosis de mantenimiento recomendada es 1 miligramo, es decir, cambia el régimen de dosificación. La dosis a recomendar viene determinada por la genotipificación. ¿Es esa la única utilización? Pensar una persona en terminal que está sin poderse limitar, equivocarse la dosis y darle el doble. Bastante tiene en la situación que está. Por lo menos ayudemos a morir bien. No a morir de una intoxicación por medicamento porque después igual llega arriba y nos lo devuelven. ¿Es para lo único que sirve? No. Estamos en una situación, ¿para qué sirve eso el marcador del siponimod del 12-9? ¿Solo para el siponimod? No, también para los analgésicos. Entonces, en una situación terminal donde tienes que prescribir, el paciente está en tratamiento con siponimod y ahora empieza a dolerle cosas, está en una silla de rueda terminal, hay que elegir un analgésico. ¿Qué elegirías? ¿Un opiáceo o un antiinflamatorio no esteroideo? ¿Por? La vía que utilizan los AINES, que la tenéis aquí arriba a la izquierda, es la misma del siponimod. ¿Veis ahí diclofenac, ibuprofeno, meloxicam, naproxeno? ¿Qué ocurre? Que era el caso que os decía. Si el paciente genéticamente va bien, pero ¿qué pasa si añadimos otro fármaco que tiene que utilizar la misma vía? Que aunque genéticamente sea capaz, funcionalmente estará inhabilitado porque queda bloqueado en su capacidad de excretar. A eso le llamamos fenocopia. ¿Me habéis entendido? Luego, la genética solo nos sirve. Hay que llevarla al contexto del paciente y ver qué otra cosa tomas para ajustarla. Y fijaos qué estudiantes de medicina tenemos aquí. Los mejores entran en otra cosa. Para eso sirve. Pero es que ese paciente puede tener una diabetes, ¿verdad? Y ahí tenéis hipoglucemiantes como la tolbutamida, la glibenclamida. Acabamos de publicar un estudio en México con esto precisamente. Un bloqueante. No le voy a preguntar al estudiante por no machacar a los 3 pobres que han venido aquí. Pero si hay que elegir un antihipertensivo, tendrás que elegir alguno que no salga por donde está saliendo el siponimod, que está para lo principal, el final, la esclerosis múltiple.
porque la hipertensión es otra cosa. Probablemente en este caso, pues un antagonista a los canales del calcio o otro fármaco que no utilice esa vía. Pero también antidepresivos, ¿veis? Que están ahí la amitriptilina y la fluoxetina. Cuidado que antidepresivo eliges con la esclerosis terminal, porque como le bloquees no le arreglas la depresión y encima le fastidias la muerte. ¿Qué le digo a los estudiantes de medicina que no aprendan esto? ¿Cuál es mi promesa el primer día de clase? Como moriré antes que vosotros, el que mate a alguien por no utilizar bien la medicación, le prometo que mientras dure en el otro nivel me apareceré todos los días en forma de pesadilla para que no se les olvide. Es mentira que lo digo, que es nuestro pacto. Después que pase lo que Dios quiera, pero nosotros desde luego no vamos a ayudar. O sea, fundamentalmente un estudiante de medicina debe no hacer daño, y no hacer daño es estudiar y después la vida y pasará lo que pasa, pero nosotros desde luego estamos para que esto no suceda. Después cuando me vaya a la unidad y ya desaparezca mi espíritu donde sea, entonces acabarán las pesadillas. Eso es lo que tiene que hacer alguien que utiliza la medicina personalizada, no hacer daño. Evitar efectos secundarios es prevención cuaternaria, porque estamos en un momento de la historia de la humanidad que podemos ayudar a una esclerosis múltiple terminal. Por Dios, no muramos de éxito mezclando cosas por demás que al final lo que hacen es crear problemas, ¿me entendéis? Lo digo aquí de broma, pero se lo digo de verdad, ¿eh? Y como me muera y sea posible, lo cumplo, lo sabéis de sobra. Luego, nuestro pacto no acaba en la nota, esto es para la eternidad. Enfermos con cáncer, fluoropirimidinas. El cáncer de colon, sabéis que al final necesita productos para tratar el cáncer, pero ¿qué pasa si la dosis es de más? Que el efecto adverso que se puede producir es peor que el propio cáncer. Y normalmente la mayoría de los profesionales están centrados en el cáncer que cura el cáncer y si el daño que estamos generando es superior. No voy a contar el caso, está por allí Carmen. Aquí en este hospital y en Extremadura, antes de dar cualquier fluoropirimidina, el paciente o nos lo mandan o lo genotipamos y procuramos que sea desde el momento que tiene el cáncer diagnosticado para poder anteceder el diagnóstico. ¿Por qué? Porque imaginaos lo que es un ciclo de quimioterapia, dicho de otra manera, un veneno, un tóxico para matar células cancerosas, que esté en dosis inadecuada y esté por encima de la dosis. Va a generar un daño que, desde luego, si es prevenible, es obligatorio. Eso es debido a la mutación de una de las enzimas que están implicadas en el metabolismo de la fluoropirimidina, que aquí lo hacemos de urgencia. Si el paciente no está estudiado, lo hacemos y la responsable de los informes, Mariloli Rivas, que está aquí delante, llama, o Carmen o la que sea, al oncólogo antes de que empiece el tratamiento. ¿Qué hay que hacer ahora? La información regulatoria, y esto es lo que tenéis que hacer en la revisión de fichas, está en el Ministerio y la agencia. La información científica en la guía CEPIC y en la base CleanPGX. Es decir, la guía CEPIC es toda la información del mundo resumida y puesta en una base de datos. No miréis otra cosa, es la primera. Ahora, ¿es eso información regulatoria? No, es información científica, vale para conocer. Pero lo que es obligado a cumplir es lo que dice la base CGEN y la base de la Agencia Española del Medicamento. Eso es alfabetización farmacogenómica. No necesitáis más de momento, pero eso no lo debéis dejar de mirar. ¿Queda claro lo que hay que hacer? Fármaco que miráis, ¿qué dice la ciencia? Segundo, ¿qué dice el Ministerio y qué dice la agencia? Ese es uno de los ejercicios que hacemos aquí con los estudiantes de medicina en nuestros pactos. Tenemos 50 fármacos para la pesadilla, se tienen que saber 50 para no matar a nadie. Por encima de 51, eso ya lo quedamos en pecado venial. No, sobre todo un estudiante de medicina tiene que no hacer daño y es responsable de una prescripción y asumen una responsabilidad tremenda que tienen que conocer. Por último, ¿qué es el proyecto MEDEA y qué estamos haciendo? Pues bueno, aquí tenéis, en el 2013 nos planteamos, vamos a implementar la farmacogenética en la vida real en una comunidad y convertimos a Extremadura, nuestra singularidad, en un elemento competitivo. Lo he contado muchas veces, sabéis que creamos una spin-off, fuimos a California, ganamos un gran proyecto y decimos, nos venimos aquí a nuestra tierra por razones, sobre todo de sentido de pertenencia, porque lo que haces en tu vida tenga sentido para la gente que te rodea, porque si no se acaba convirtiendo en ganar dinero, producir papers, son valores que a mí, al menos en el día a día, no me estimulan nada. Dijimos, esto hay que montarlo, ya que lo hemos ganado en el Silicon Valley y que tenemos no sé cuántas cosas aquí para toda la población. Necesitábamos dinero y no teníamos ni idea cómo conseguirlo. Entonces seguimos una cosa que le llaman las escuelas de negocio estrategias de océanos azules, que si os lo resumo para que ahorréis un máster caro es, vete a buscar dinero donde no se te espere y no vaya nadie de los tuyos.
porque si no te vas a encontrar 40. Ese es el resumen. Os ahorráis viajes a Madrid. Estuve un año para aprender esto. Al final fuimos al Ministerio de Industria a pedir dinero para generar herramientas de implementación con una cosa que se llama compra pública innovadora, que es empresas que buscan conocimiento, tú se lo cuentas para que ellas generen productos y los vendas y tú te quedes con el producto que habéis hecho juntos. Imaginaos lo que es eso. Trabajar con empresas empezamos en el año 2013, sobre todo Álvaro, que sí que está por ahí, lo he visto ahí esta mañana, está ahí al fondo, ese angelito, porque no os podéis imaginar lo que es estar lidiando todos los días con pliegos de concurso por innovación, porque eso es grado de desarrollo TR, no sé qué, no sé cuándo. Hemos terminado este año, yo no sé cómo, porque en la mayoría de los casos hemos estado a tientas sin saber lo que hacíamos. 81 empresas de todo el mundo han competido por el sistema, porque decíamos, vamos a convertir Extremadura en algo singular. 1 millón de personas con una única historia clínica electrónica que cubre primaria especializada, sin privada. Es decir, hay 1 millón de personas que están todas en un ordenador. Fantástico. Además, genéticamente no somos ni blancos ni altos, somos representativos de la población europea. Estos del norte de Europa, un finlandés, serán muy ricos, pero no nos sirven como representativos, ¿verdad? Y tercero, dijimos, sociodemográficamente, desde el punto de vista de salud, aquí no hay grandes bolsas de pobreza ni de enfermedades. Somos por representativo de España, gente normal, la mayoría de nosotros. Y ahora viene la broma, estable sociodemográficamente. Dijimos, no pongan avión, hagan el favor que si sale por la mañana no pongan luces por si hay niebla, el avión no sale y usted se queda. Y pongan de vez en cuando un autobús para el que quiere salir de aquí que se lo plantee. Lo cuento de broma, pero es una población bastante estable, con lo que para el seguimiento de una cohorte poblacional es fantástico. O sea, hay que convertir nuestras diferencias, nuestra singularidad en capacidad en ventaja competitiva. Y eso generó una financiación de 5,3 millones de euros para el SES, que se encontró con un proyecto. ¿De cómo habéis llegado aquí trayendo dinero al SES? Si al SES vienes a pedirle, te dice, oye, ¿por qué nos tratan bien? Porque todo ese equipo que tenéis ahí está pagado con fondos de investigación. Y son dineros que entran en el sistema sanitario para hacer cosas. Pues el sistema sanitario, aquí estaba ayer, la consejera, el director, están contentos porque ellos ganan cosas y nosotros también. Decidimos empezar el proyecto, que fue premiado en la Unión Europea, como bien veis, como proyecto singular. ¿Y qué hacemos? 2 sistemas, preventivo y reactivo. Ya os lo he explicado. Preventivo, ahí se desplaza un equipo a los sitios donde hay pacientes que no se pueden mover. Ahora vamos a empezar el psiquiátrico de Mérida. Tenemos unos cuantos. ¿Qué hacemos? Los traemos a todos los del psiquiátrico. ¿Estaréis de acuerdo que un paciente psiquiátrico ingresado 20 o 30 años antipsicóticos va a tomar? ¿Vaciamos el psiquiátrico y lo traemos en 2 autobuses para acá o se desplaza el equipo? Pues allí, hablando con María, se van a desplazar al psiquiátrico para verlos allí. Se han ido a ver a los pacientes psiquiátricos de toda Extremadura, estén donde estén. Desde Plasencia, Coria, han ido a todos los lugares estudiándolos. Ese sería el procedimiento preventivo, que es lo que me decía. Pacientes diagnosticados de enfermedades que son susceptibles de necesitarlo. Reactivo, cuando se necesita algo urgente y el paciente no está estudiado. ¿Quiénes lo piden? Primaria. Si el farmacéutico del centro de salud identifica un caso de un paciente que es necesario, nos pone una e-consulta, está coordinado por Patricia Ojalvo, que la tenéis por aquí, y Mariloli principalmente, reciben una e-consulta o va directamente a las consultas de primaria que coordina María y se remite al paciente ahí, se estudia y se devuelve el informe al farmacéutico o al médico que lo ha solicitado. No hacemos direct to consumer, no damos informes a nadie si aquel que tiene que prescribir no nos lo ha pedido, para vincular su actuación a el resultado. ¿Me entendéis, verdad? Ahora, el resultado queda en la historia clínica. Allá es la responsabilidad de cualquiera. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Estudiar genes, sobre todo, que vamos a empezar ahora, la segunda fase de Medea, que es al informe genético añadirle el informe terapéutico personalizado, que es añadir interacciones farmacológicas y contraindicaciones. Está preparado y yo creo que empezaremos este mes. Fijaos este mapa, cuando empezamos esto era el 21, antes de la COVID. Yo decía, Dios mío, Dios mío. El primer paciente, por cierto, falleció. Un íntimo amigo mío de doble trasplante, y diciendo, ¿cómo empezamos esto? Y toda la COVID de tal, yo no sé cómo ha sido. Yo creo que cuando uno sigue la verdad, actúa con honestidad y va con lo que hay, las cosas pasan. Esa es mi experiencia. Como quieras algo que no cuentas, pretenda, a la gente le cuente lo que... Y más aquí,
que nos conoce todo el mundo y todos saben dónde te tomas la cerveza y dónde compras las patatas fritas, está claro, nos conocemos. Eso es muy bueno, pero tiene la ventaja de que si nos ponemos algo lo sacamos. 200 médicos se implicaron, empezamos el 21, toda la pandemia, nos dieron personal para liberarnos de investigación, ahí fue el conflicto con el doctor Pijierro, acabaron tratando pacientes de COVID, no puedo decir porque es ilegal, no COVID es esto, pero ¿qué investigación si teníamos esto lleno de pacientes? Pero al final veis que en cualquier pueblo de Extremadura, desde la Siberia, donde nació el doctor Galán, y yo también, que hay una consulta, al norte a las Urdes, o la Sierra de Gata, o la Sierra de San Pedro, o la zona sur de cualquier pueblo, porque hay que tomar la idea de la inequidad. Cualquier paciente tiene que tener derecho, no tiene que vivir a las puertas de un hospital. Si es electrónico, nos lo piden, vemos la manera, o bien se ha desplazado un equipo, o lo estudiamos y fijaos la distribución para que nadie en Extremadura se sienta fuera del programa. ¿Qué hace esta gente que tenéis aquí? Recibe una e-consulta y vemos al paciente para el que se evalúan por 730 variables. No vamos a buscar si el paciente está tomando una estatina, solo la miopatía, sino que miramos todas las reacciones adversas posibles para todos. ¿Para qué? Para no solamente encontrar las reacciones adversas descritas asociadas a un gen, sino otras que pueden no haberse descrito o otras que pueden no haberse visto asociadas. Es un proceso de transformación de la farmacovigilancia de pasiva en activa, de, iba a decir punitiva a constructiva. De ahí que sale el paciente. Primero dos cosas, la muestra biológica y el dato. La muestra biológica va al laboratorio que tenéis aquí, que dirige la doctora Carmen Matamartín, y se le hace el panel completo y esa información queda en un repositorio. La información clínica se ha construido una base de datos, la que utilizamos en ensayos clínicos, el RESCAP, un cuaderno electrónico de recogida de datos, se digitaliza y ahora entran los monitores. ¿Qué hacen los monitores? Habéis empezado las clases de ensayos clínicos. Revisar la información y si descubren un dato mal, se pone una query que se resuelve y después entra un evaluador tercero que sella y cierra el proyecto. Luego tenemos una base de datos clínicos cerrada y revisada y la muestra genética. Eso va al tercer departamento que tenéis ahí, fundamentalmente la María Dolores Rivas, que le llamamos Mariloli, pero porque entró de residente, pero vamos, es una FIR hecha, formada en farmacia hospitalaria aquí creada, que con otro grupo de farmacéuticos hospitalarios, ¿qué hacen? Hacer un informe. Si tiene que consultar el laboratorio de genética, pues los tiene al lado. Si tiene que consultar al departamento clínico, ¿quién lo ha visto? A los médicos que participan en el proyecto de las enfermeras, los tiene debajo y ese informe que veis ahora se cuelga en la historia clínica. ¿Qué tiene el informe? Como veis, una combinación de genes, que es lo que está en rojo para ver en función de la genética qué fármaco dar o no dar, y ahora le vamos a sumar la información de contraindicaciones o de interacciones y va a eso que tenéis que ahí, que es el JARA. Carla queda. Eso que tenéis ahí en el centro es el informe farmacogenético que se cuelga y a la izquierda el informe que va a la historia clínica en estas 4 fases. Datos para que recordéis cuántas personas reales, esto no es un estudio hecho al azar, es gente normal, comunes, muchos de estos seguro de vuestra familia. Si pregunto aquí, ¿alguno de vosotros tiene a alguien que ha sido estudiado? ¿Cuánta gente de la gente normal ha necesitado un informe farmacogenético por estar recibiendo un fármaco de cartera de servicios? El 58% de la población. Es decir, que si la farmacogenética es necesaria o no necesaria, si es que el 60% de la gente es obligatorio. ¿Me estáis siguiendo? Esos son datos reales, no es... Y ahora volvemos a lo de siempre. Cuando veis las recomendaciones que están dando muchas comunidades autónomas, dime qué fármaco y te digo este gen. El par gen fármaco está muy bien si encontráis una persona que solo tome un fármaco, que es más difícil que encontrar personas que solo tengan un gen. Porque la media de fármacos, como veis, es 6,8 en la población. Pero la situación de politerapia que comentamos no es la excepción, es la norma. Si queremos llevar a la clínica, otra cosa es que queramos hacer un proyecto de investigación. Luego ahí es donde estamos ahora mismo, la gran duda que tenemos. Luego la fase siguiente que estamos ahora, primero sacamos las herramientas, la compra pública innovadora que os conté. Ahora estamos en la cohorte de validación, estamos cerrando, nos fijamos, Juanma, 7.500 pacientes. Esta mañana le he preguntado a María, no sé por dónde vamos,
pero debemos entrar en 7.500 pasados, ¿no, María? ¿7.000? ¿Veis que no sé lo que pasa? 7.800, vamos 300 por encima del corte que nos habíamos mandado. Todos cerrados, monitorizados, controlados. 7.800, fantástico. Tenemos que buscar un buen santo para cerrar. Nosotros miramos el santoral para el día que cerramos, por en fin, si ayuda que esté enterado. No creáis que es mentira, que es verdad. Cerrado esto, Extremadura será la primera comunidad autónoma que eso que tenéis que ver, que ponga una cartera de servicios en funcionamiento que empezamos ahora, en noviembre, basada en un piloto de implementación, no tirado en función de lo que me dice una guía. Tenemos datos suficientes como para saber qué fármacos se usan, cómo se combinan. Ese es todo el estudio que tenemos que hacer de todas las combinaciones posibles, Juanma, que va a ser muy complicado, pero que tenemos los datos y tenemos. Por último, a nivel nacional, ¿hemos hecho esto para Extremadura? No. Los estudiantes me conocéis, el equipo están harto porque lo he dicho esta mañana. Creemos en los estudios local en este momento, es decir, trabajas en tu entorno, donde tú conoces tus circunstancias y puedes hacer algo de alta calidad, pero pensando en la humanidad. De tal manera que lo que tenemos que hacer ahora es validar los biomarcadores en práctica clínica y extenderlo ¿a quién? A todo el Sistema Nacional de Salud. En Extremadura, yo no represento a nadie, nada más que a mí mismo, pero lo que hacemos, lo hacemos pensando en la humanidad. Y para empezar, en la península ibérica, sobre todo por Portugal, que lo tenemos aquí al lado. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Trabajar en la cohorte Impact, coordinar la cohorte Impact, para que el mismo estudio llegue a Castilla-León, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana, coordinándolo desde aquí. Obviamente, los protocolos que se han desarrollado están basados principalmente acá. Este proyecto se ha extendido a Biofran, lo está coordinando el doctor Ferran Arias, que está allí, incluyendo Cataluña y Andalucía. Es decir, el Sistema Nacional de Salud de España es el primero que está validando los biomarcadores en práctica clínica. ¿Tenemos resultados todavía? No. ¿Hemos llegado al nivel de reclutamiento, Fran? Sobrepasado. Vamos a Madrid a decir, habíamos comprometido a estudiar 4.000 y pico pacientes, ¿no, Fran? 4.300 y estamos, lo está diciendo con lenguajes de sordo porque andamos ahí con estas cosas, estamos casi en 5.000 pacientes entre todas las comunidades autónomas. Lo primero que hemos hecho ha sido compartir con todo el sistema extremeño de salud, con Cataluña, por supuesto, con Andalucía, por supuesto, porque estamos coordinados por encima, lo hablamos muchas veces en el patronato, por debajo de las estructuras políticas. La gente entre los profesionales nos coordinamos y nos coordinamos bien hasta el punto. No voy a decir que decimos en Madrid que hemos terminado, pero que el 60% al menos de la contribución del consorcio de toda la península ibérica procede de Extremadura. ¿A nosotros nos importa Iberoamérica? No, es que yo soy un iberoamericano de España. Yo creo en la hispanidad, comparto cultura y estoy tan feliz en el Valle del Cúcuta, por supuesto que en La Habana, si es posible, o en cualquier otro lugar de América Latina. Es mi cultura, son los mismos valores, incluso espiritualmente comparto con ellos las mismas metas, pero es que genéticamente resulta que todo el componente caucásico procede de la mayoría de Extremadura, así que queramos o no, estamos unidos, queramos. Entonces, desde el inicio, desde el 2006, se crea la Red Iberoamericana de Farmacogenética, que tiene un fin: hacer propuestas para que nadie en el planeta se quede atrás, empezando por las poblaciones indígenas y mestizas de América. Es un poquito larga la historia porque empieza trabajando yo en aquel momento en California, haciendo una propuesta por la población mexicano-americana, sin que sepamos muy bien cómo, pero se han estudiado en total ya y tenéis 6.060 poblaciones de población iberoamericana. Beatriz Grillo, que es la que ya más años en el grupo, conoce a cada persona, que ha venido aquí con un lema: Samples never fly alone. No queremos muestras, queremos que una persona en formación de América Latina venga aquí, estudie su población y se vaya con sus resultados a colaborar para que se genere una red de colaboración. ¿Verdad, Beatriz? Algunas se quedan embarazadas en el camino, otros se enamoran y vuelven, en fin, es divertido, pues son 20 años los que llevamos, pero sin saber muy bien cómo. Se han estudiado, es el estudio más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad. Mañana se presenta la tesis de Carla, que no está aquí obviamente porque os ha estado dando prácticas el día antes de defender su tesis doctoral. Eso es vocación. ¿Qué hemos hecho ahí? Ancestría molecular. Tenéis en rojo cuando los puntos de genoma pertenecen a la población blanca caucásica, verde si es indígena
y azul si es negra. ¿Veis la primera parte, que es la población extremeña? Aquí el que vaya de blanco que tire primero la piedra, porque tenemos sangre indígena, como veis. Sabréis que los primos de Pizarro, de Colón y compañía vinieron, los dos primeros a Guadalupe, y por allí se quedarían haciendo algo. Si es que está claro que aquí están, ¿veis la sangre indígena? No os lo contéis por ahí, pero claro, aquí tenemos sangre indígena americana, que está arriba, y abajo algo de azul, algo de africana, el 90 y tantos % obviamente es caucásica. Y veis la población del resto, que es población nicaragüense en este caso, ecuatoriana, que es claramente mestiza. Luego, la solución que tenemos aquí no la podemos llevar a esas poblaciones porque puede que falle, porque necesitan otra población del genoma. Aquí tenéis en el centro las poblaciones indígenas de México. México tiene 50 millones de indígenas, que no son pocos, es toda España. Luego, la solución que hay que dar para la población indígena mexicana es distinta. ¿Qué hemos hecho ahí? Estudiar el genoma de esas personas, ver qué necesitarían y cuáles serían los genes que estarían recomendados, porque si uno es pobre, tener un efecto adverso, ya que no tiene dinero encima para comprarse la medicación, es mucho más grave que una persona que se toma otra cosa o tira aquello. ¿Me entendéis? Entonces, nuestra solidaridad y compartir con América Latina no es solo folclórica, sino es principalmente biológica. Ahora, el mes que viene, tenemos una reunión en el Hospital Central de México para empezar un programa basado en nuestra experiencia. Esto lo hemos escalado a los organismos internacionales. La CIOMS, que sabéis que hace la declaración de Helsinki, tenía un grupo de cómo hacer investigación en poblaciones vulnerables. Yo estaba en ese grupo y les dijimos, hay que traer la declaración de Helsinki de los principios éticos de investigación en humanos, os tenéis que reunir con la gente que estudia en esos países, y vinieron, tuvimos la primera reunión en Mérida y se presentó la declaración de Mérida Tijo en náhuatl, quichua, misquito, náhuatl, quichua, misquito y me falta una. Bueno. En el Parlamento de Mérida, en Extremadura, es la primera vez que se han utilizado lenguas vernáculas. ¿Y qué dice la Declaración de Mérida? Básicamente, hay que considerar la etnicidad. La tesis que se vea mañana, que se lee mañana aquí, en el hospital, que la defiende Carla González de la Cruz, que le han dado un premio hoy en el INUVE, ha sido: estudiemos la población afro-latinoamericana. ¿Y qué hemos visto en la República Dominicana? Que hay un componente ancestral africano obvio, igual que lo hay en La Habana, sobre todo, yéndose para Oriente, aquello se blanquea un poco, pero vamos, lo hay. Si se hace un test para prevenir el daño de los antineoplásicos en Dominicana hoy porque se compra, fallaría porque no tienen el 20% los alelos que se dan en la población africana. No es complicado, ¿verdad? Lo que hemos hecho ha sido, en toda esta red, estudiar esas muestras, han venido aquí, se han estudiado en el grupo. Se me ha olvidado, el grupo tiene el grupo clínico, el grupo de laboratorio, el grupo de informe, y falta el cuarto, el de los científicos de datos, sobre todo por el doctor Juan Villatoro, que está aquí, es estadístico y bioinformático, con otra estadística que ha quedado seguro porque acaba de salir, que es el cuarto componente del grupo, que tenéis aquí, que son los que en el día a día, ahí tenéis la primera foto arriba, es la pandemia, separados con mascarilla, va entrando y saliendo gente, pero poco a poco ellos son de verdad los artífices, porque trabajamos desde aquí en el proyecto Medea, pero trabajamos en la cartera de servicios, trabajamos en la agencia, trabajamos en América Latina. No es solo desde aquí, es para intentar evitar que cualquier persona sufra daño a una medicación. Yo lo digo en público, lo diré siempre: si no tienes un buen equipo que crea en el ideal, difícilmente las cosas se consiguen, y esto no tiene otro premio que irte a casa tranquilo y pensar que tu existencia se está dedicando a hacer lo mejor que tú puedes con tu vida. No os preocupéis, tenéis toda la bibliografía detrás y todos los links uno a uno. Lo puesto, Raquel me lo agradecerá, porque aquí somos académicos y pulcros, hemos dado clases para la información, hemos dado prácticas para las habilidades, habéis tenido la posibilidad ahora de presentar un trabajo y por último tenéis la bibliografía. Os hemos dado lo mejor que tenemos, no sabemos hacer las cosas de otro modo en esta tierra, gracias a la Fundación Instituto Roche y sobre todo al equipo y al grupo de trabajo que cada día lo hace posible.